Esto es Charlando en Familia. Como hace más de una década te acompañamos, de lunes a viernes de 12 a 13 horas. No concibo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres. En ti tengo el amigo que siempre busqué. Mi vida es mejor desde que te encontré. No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor. Pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si ahí empieza todo. Charlando en Familia. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia. Un saludo grande a todos los que nos están escuchando a nivel nacional e internacional a través de www.cx46.com.uy, los que nos están escuchando por Facebook, Zona de Cristo, Álvaro de Castro, YouTube. Bueno, todos les enviamos un saludo muy grande por uno de los programas que llevamos 20 años, pero más información es que ahora sí tiene mucha información Aquiles, porque se nos viene la apertura de las iglesias, así que Aquiles tiene una gran información. Bueno, muy bien, Álvaro. Saludo a la audiencia, también saludo a mis compañeros. Y a la audiencia le digo que se pongan contentas, porque ya este viernes arrancamos en nuestra iglesia a las 19 horas con la reunión de oración, que era lo que todos estábamos esperando. También este sábado con Santa Cena te esperamos a las 17 horas. Y el domingo también con Santa Cena te esperamos a las 10:30 de la mañana. El sábado te espera Rodrigo allí en Pinamar, calle 24, manzana 14, solar 30, a las 17 horas. También allí en La Paloma 2010, a las 11 de la mañana te espera Rodrigo de Castro. También te va a esperar allí en 8 de octubre, 2767, la pastora Rode Telechea a las 18 horas. Y también ya te paso 2 teléfonos por dudas que tenga o necesites que me llames por sanidad, por liberación. Llámame al 097-97-4868. Y si no, me llamas al 0400 43 26. También te estamos esperando en HabitatNet para que colabores con el programa de Charlando en Familia. Muy bien, Álvaro. Muy bien, en la cuenta 1904, como que es como en la fecha de la Revolución Civil del Uruguay, 1904. 1904. Bueno, y volver a recordar entonces que nuestra iglesia queda en Lorenzo Carnelli 1070, dos cuadras del Canal 10, entre Durazno e Isla de Flores. Te vamos a estar esperando, como el lugar tiene capacidad. La tercera parte, recuerden que vamos a estar con todo el protocolo, que por favor lleven tapabocas. Nosotros tenemos el gel, tenemos la alfombra con el desinfectante. Tomamos todas las precauciones y también tenemos organizados los lugares con el espacio que tienen que tener unos con otros. Así que no va a haber ningún problema. Las reuniones no van a pasar de 1 hora, así que los esperamos. La parte presencial es muy buena, pero también le quiero decir que hay gente que de pronto tiene temor. Me han preguntado gente mayores de 65 años si estaba prohibido, y le dijeron, no, prohibido no están, es una sugerencia. Pero si una persona tiene temor a que se vaya a contagiar o algo, no vaya directamente, porque de cualquier manera nosotros seguimos sacando los mensajes los miércoles, de hecho, miércoles, viernes y domingo, a las 9 de la noche seguimos saliendo por Zona de Cristo, por Álvaro de Castro, Facebook, salimos por YouTube, eso lo continuamos, para aquella gente que no puede estar, o si no también para aquella gente que dice, ay, yo necesito también más, bueno, nos pueden escuchar y ver. Y también, recuerden, Rodrigo de Castro está saliendo con ese Un Té con Jesús, y Rode Cecilia Telechea con su Facebook, que tiene una audiencia bárbara también
con todo el tema de las comidas. Rodrigo. Rode va a quedar con los martes nada más, así que a partir Los martes de... va a quedar nada más. Sí, porque como los sábados y los jueves va a tener los cultos, va a quedar solamente los martes. Muy bien. ¿Y quién tenemos por ahí? A Pablito Camargo, de la República de Goes. Bueno, Dios lo bendiga. ¿Se viene el básquetbol o no se viene? Se viene, sí. Dicen que para septiembre se viene. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Con viento a favor, ¿no, Pablito? Sí. Pero lamentablemente no vas a poder estar en las tribunas. Exacto, sí. Capaz que pasan todo por televisión, digo yo. Y bueno. Por lo menos los partidos más importantes o los que convocan más gente, ¿no? Y entre los importantes estará el de Goes, pregunto. Estará el de Goes. Yo me refiero a los que convocan más gente. Bueno, los que convocan más gente. Saben que el primero arranca el fútbol. También. No sé si sabían ya. El 1 de agosto. No sé, ya quedó confirmado el 1 de agosto. Pero de agosto. Me encontré con un periodista de primera que me dijo, el primero empieza el fútbol. 1 de agosto, bueno, estaremos con el clásico, Nacional y Peñarol. Bueno, pero le mandamos un saludo a toda la audiencia internacional y vamos a arrancar con el tema de hoy. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, aparece una historia que tiene muchos mensajes. ¿Por qué? Porque en ese capítulo 10 hay dos personajes centrales, uno es Pedro y el otro es Cornelio. Pedro, ya sabemos, es el apóstol que se le abrieron todas las puertas para dar el primer mensaje, el primer gran milagro del paralítico. Y este hombre estaba, Pedro, en la casa de un Simón, que era curtidor de ¿cómo se llama?, de cueros, y se estaba quedando en un lugar muy lindo, que es el lugar donde salió justamente Jonás, que es al costado de lo que viene a ser Tel Aviv. En ese lugar estaba este hombre, y dicen que Pedro estaba orando, ayunando en la mañana, y de pronto empezó a ver unas visiones, que venían animales cuadrúpedos y también de otros que estaban prohibidos por la ley. Ustedes saben que el pueblo de Israel tenía unas ordenanzas muy especiales. Por ejemplo, no podían comer carne de cerdo. Y una cantidad de otros animales más que hoy nosotros los comemos. A ver si Rodrigo me puede ayudar. ¿Qué otros animales que nosotros comemos estaban prohibidos para el pueblo judío? Me agarraste desprevenido. Me acordaba del cerdo y bueno, y todos los que tienen ese tipo de patas también, no los podían comer ninguno. Conejos, por ejemplo, vos que fuiste cunicultor, los conejos no se puede, y por supuesto las liebres tampoco. Sí, algunos peces también. Sí, ¿qué tipo de peces no se podían comer? Ahora después te averiguo bien porque creo, no me acuerdo, eran los que no tenían escama, me parece. Los que no tenían escamas, exactamente, o sea que el atún no lo podíamos comer. Mirá lo que se estaban perdiendo. Claro, tenían que ir al mar Mediterráneo para no poderlo comer. También tenemos ese pez que es chato, a ver si alguien me ayuda. La palometa. La palometa, exactamente. No tiene escamas, no lo podíamos comer. Y tampoco podíamos comer langosta. La langosta de mar, el cangrejo, no lo podíamos comer. Y resulta que Pedro ve la visión que le dice, Pedro mata y come. Y él se da cuenta que él está orando. No es una alucinación ni es una intervención de Satanás. Él sabe que es Dios que está tratando. Y él le contesta, y yo soy judío, yo me guardo mucho en la ley, yo soy pescador y yo como solamente el pescadito con escama, yo no como ni cosa inmunda. Y bueno, y le vuelve la visión, 3 veces le viene la visión. Y termina diciendo esa voz, lo que yo he santificado, no lo pongas por inmundo. Entonces se queda pensando, ¿qué querrá decir todo esto?
Y cuando estaba en ese momento, golpean la puerta y aparecen 3 personas. Que aparte hay que recordar que estamos en Israel en un momento muy especial, donde los fariseos eran los que gobernaban prácticamente Israel y eran muy estrictos con todos los que eran gentiles, que le llamaban goy. Todo aquel que no era judío y circuncidado era como una persona de segunda escala. Había una discriminación sobre ese tipo de gente en Israel. Entonces se le aparecen 3 gentiles, y para un judío empezar a tener trato y relación, pero se acordó de esto, y aparte ellos vienen y le dicen, mirá, nosotros estamos enviados por Cornelio, un hombre que respeta y ama y ha ayudado mucho a nuestra nación, que es un hombre romano que se llama Cornelio. Y es más, ha ayudado a las sinagogas, ha hecho muy buenas obras sociales y aparte es muy querido por el pueblo judío. Porque recuerden, los romanos eran los que invadían allá y el romano no tenía muchas ganas de estar en contacto con esa gente. En primer lugar, a un romano ir a cuidar un país o una región que adoraran a un solo Dios, lejos de Roma, para ellos, por ejemplo, ir a Atenas, ir a Éfeso, Alejandría, era otra cosa, era vivir en un mundo. Pero ir allá con esos locos que según ellos eran los fanáticos religiosos judíos, que alzaban barba, que no podían comer determinados animales, que circuncidaban a la gente cuando nacía. Los tipos no querían saber de nada. O sea, encontrar un centurión, un hombre importante, que amara esa nación, que los quisiera y todavía que los ayudara, era una sorpresa. Entonces, me hace pensar esto mucho, que Dios ve con agrado a aquellas personas que a veces, sin conocer profundamente la obra de Cristo, ama a los creyentes, trata de ayudarlos, trata de hacerles el bien. Entonces, yo me pongo en esa gente que son simpatizantes, que son muchos, Yo no sé si a ustedes les ha pasado de tener gente que te dice, yo pertenezco a otra religión, o yo no creo en Dios, pero ustedes los respeto mucho, y cuando llega el momento, por ejemplo, de hacer una obra social, vienen y dicen, mira, ¿qué es lo que estás haciendo? Y un merendero, bueno, mira, quiero colaborar contigo. Y viene la otra semana y colabora contigo, y te empieza a ayudar, y ahora ¿qué necesitan? Y se ponen a las órdenes, y vos sabés que te lo dicen, yo no soy creyente, pero los respeto mucho y los quiero. ¿Sabe una cosa? Todo eso está escrito allá arriba en el cielo. Y Dios le va a mandar una oportunidad. Digo esto porque hay gente que está escuchando este programa Charlando en Familia, que no son creyentes en el Señor. Es más, como que hasta a veces critican hasta la iglesia, pero que son muy conscientes que cuando hay gente que trabaja para la obra de Dios, que trabaja para el prójimo, que hace obras sociales, ellos agarran y dicen, yo en esto quiero colaborar. Y es más, dar una mano. Yo no sé si a ustedes, a Rodrigo, a Pablo, les ha pasado de encontrar ese tipo de gente como Cornelio, que decir, esta persona nos ayuda, esta es buena gente, tiene muy buen testimonio como persona. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, Rodrigo. A mí sí, a mí varias veces me ha pasado. De gente, sobre todo en el área social. En el área social siempre encuentro gente que cuando vos mostrás las fotos, ves lo que estás haciendo, siempre te ayudan, de alguna manera te ayudan. O por ejemplo, ahora en el desayuno solidario express que estamos haciendo en el cerro, vinieron unas personas que es un grupo que organizan fondos para ayudar a determinados lugares, se enteraron de lo que nosotros estábamos haciendo, y nos trajeron chocolate, dulce membrillo, manteca, todas las provisiones para casi hacer, te diría, casi 2 meses de la actividad. Así que siempre aparece alguien que es de ese tipo de personas, y sobre todo en el área social, que es como lo que llama mucho la atención. Pablito, ¿tu experiencia? Una cantidad también. Desde personas incrédulas que donaron comidas para lugares donde dábamos de comer,
y donar pan, bizcochos, carne, hasta ayudarme en otros motivos, en trámites que tenía que hacer, burocráticos, que eran muy difíciles. Hubo una familia de políticos que siempre nos ha ayudado a nosotros. Y bueno, con el dicho que dijo el pastor, realmente ni voy a cobrarte por esto, porque tienen aparte, tienen empresas, ni voy a cobrarte por esto porque es para un buen fin. Es para una iglesia, dice yo, a las iglesias evangélicas no le cobro nada. Y si te pones a ver quiénes son, no lo voy a decir, pero muchos quedarían con la boca abierta. ¿Sabes una cosa? Me estaba acordando que cuando nosotros compramos el templo o lo que era el terreno con su casa allá en Alicante 1721, donde estaba el buceo, nosotros nos habíamos quedado prácticamente sin dinero y teníamos que reformar todo ese lugar para abrir. Y yo me acuerdo que apareció un vecino de 2 casas al lado, y cuando nos vio trabajando todos juntos, se aparece y dice: yo no soy creyente, pero los he visto trabajar y yo soy plomero. Toda la parte sanitaria se las voy a hacer gratuitamente. Y apareció y dijo: miren que yo no voy a venir a la iglesia, ¿no? Y bueno, el hombre estuvo 20 días trabajando con nosotros, porque el trabajo de plomería lo terminó en 2 o 3 días. Y después de eso venía todos los días a ayudar en lo que podía. Y fue un testimonio enorme, porque después la propia señora comenzó a venir a la iglesia, y fue un hombre que nos ayudó enormemente, y tengo los mejores recuerdos de ese hombre. Y hemos tenido una cantidad de personas, que yo recuerdo cuando estábamos terminando todo ese lugar y habíamos quedado con una cuenta a pagar en varias cuotas que era bastante alta para aquella época, era $3.500 trimestralmente. Y apareció, me acuerdo, un hombre que me dijo: yo soy constructor, soy un constructor que trabajo fuerte en edificios, yo solamente vengo a pedirle oración por una hija mía que está enferma. Si pasa algo, ustedes todas las semanas, yo no voy a venir a la iglesia porque no soy creyente, pero todas las semanas van a tener noticias mías. Si esto resulta, bueno, me acuerdo que oramos por él, oramos por la hija que estaba enferma, y no lo vimos más. Pero los miércoles había una hermana que iba a limpiar la iglesia. Y me acuerdo que ese miércoles me llama y me dice: Álvaro, alguien dejó un sobre debajo de la puerta. Entonces fui allá, y cuando abro, un sobre totalmente anónimo con $, adentro. Y eso pasó durante 9 meses todos los miércoles. En esos 3 meses era que nosotros teníamos que pagar la cuenta. Y ese hombre todos los meses, nunca más lo vi. Y es más, cuando terminamos de pagar, el hombre desapareció. Ahora yo me pongo a pensar, porque a veces dice la Biblia que a veces Dios envía ángeles. Pero acá en el caso de Cornelio, justamente, un ángel fue a darle instrucciones a Cornelio. Le dijo: mirá, mandá a 3 muchachos allá a esa ciudad pegado al mar, buscá en la casa de un tal Simón el curtidor y traigan al hombre que está ahí, que se llama Simón Pedro. Él les va a explicar más claramente los caminos de Dios. Y este Cornelio manda a 3 personas que eran gentiles, o sea, no eran judíos, y los manda porque aparte se tuvieron que hacer prácticamente como 50 o 60 kilómetros, que era lo que queda de la ciudad de Cesarea de Jope. Son 60 kilómetros. O sea que era un largo recorrido hasta llegar allá para golpear en la casa de un hombre buscando. Imagínense, hay un hombre que se llama Simón, que es curtidor que arregla los cueros. Sí, está ahí al lado de lo que es el puerto. Dice, y en ese lugar vive un hombre. Sí, hay un hombre que le está dando estadía, que es uno de esos que andaba con Jesús, creo que Simón Pedro, a ese vamos. Y ahí llegaron, y le golpearon la puerta.
Y le dijeron, Simón Pedro, un ángel le habló a Cornelio. Vengan y explíquenos más claramente qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿no? Si algún día el Señor, a vos, Pablo, a Rodrigo, a Aquiles, el Señor te dice, mira, tomate un avión y andate allá a la capital de Irán, y hay un grupo de gente que te está esperando que le vayas a dar una palabra a unos iraníes que están esperando. Pongo ese ejemplo, ¿no? Una cosa media loca, ¿no? De decirme, ¿y cómo hago? No te preocupes, el pasaje del avión va a salir y te vas a Irán, pero es un mundo musulmán, no te preocupes, allá te están esperando. Y ya les avisé que viene alguien de Uruguay a traerle una palabra. Yo me pongo a pensar, Rodrigo, Pablo, Aquiles, ¿qué pasaría, no? Primero, Rodrigo, la experiencia única de que un ángel se le presentara en su vida. Eso es lo primero que llama la atención. Porque vamos a ser sinceros, no se presentan ángeles todos los días. No. Eso es lo primero. Yo no he visto ninguno. Exacto. ¿Cuánta gente hoy capaz nos está escuchando y dice, yo nunca los vi? Entonces, que se te aparezca un ángel y te dé las instrucciones precisas, ya de por sí indica que había un propósito grande de parte de Dios. Porque si vos mirás a través de los contextos bíblicos, los ángeles no venían para decirte, vamos a hacer un asadito. Cuando aparecía un ángel, generalmente traía un llamado, traía un mensaje de Dios muy claro, no es una cosa común y corriente. Así que lo primero que quiero destacar de este pasaje es la aparición a una persona que no estaba dentro de lo que tendría que ser el canon común, ¿no? Pues yo ahora no estoy recordando, pero me parece que no hay muchos en la Biblia ángeles que se le hayan aparecido a personas no judíos. No se me viene ahora ninguno en la mente, así que diga, rebobinando así, creo que es el de los primeros, capaz que es el primero, me puedo estar equivocando porque no lo tengo así, viene a la mente, que un ángel se le aparece a una persona no judía. ¿Sí? Entonces ya de por sí indicaba algo muy especial, ¿no? Porque cuando vos ves encuentros con ángeles, y por ejemplo, podemos hablar del día que se le apareció el ángel para anunciarle a María, cosas que son trascendentales en el Antiguo Testamento, cuando se le aparece a Gedeón, cosas que marcan un antes y un después en la historia. La función del ángel básicamente quiere decir mensajero, la palabra en sí etimológicamente. Entonces traía un mensaje de parte de Dios que me imagino que este hombre cuando recibió el mensaje, inmediatamente no dudó en ir a buscar, porque también que te aparezca y te dé lujos de detalle, hoy nosotros con un GPS capaz que te dice, bueno, anda a tal dirección, a tal lugar y vos vas. Pero en aquel entonces, en ciudades que no eran súper gigantes, no eran ciudades que digas, como puede ser hoy San Pablo, Nueva York, que vos decís, si no tengo bien la dirección, el nombre estoy perdido, ahí con un Simón el Curtidor, vos decís, ¿cómo llega? No, se llegaba bien perfecto porque eran ciudades, pueblos chicos, que como en el interior del Uruguay, donde todo el mundo se conoce, vos preguntás por uno, por otro, y enseguida el almacén de tal, y siempre aparecen. Entonces creo que le da las indicaciones precisas para que este hombre no se pierda, y eso lo motivó a ir rápidamente a buscar a Pedro, ¿no? Y otra de las cosas que destaco de este pasaje y que me hace reflexionar es por qué el ángel no le dijo el mensaje de Jesucristo. Porque el ángel, si en vez de mandarlo a Simón Pedro, le podría haber dicho, mira, yo te voy a explicar, para ser salvo, vos tenés que recibir a Jesús como tu Salvador. Se lo podría haber dicho, en vez de decirle, andá y mandá gente hasta donde se encuentra Simón Pedro. Porque hay una intención de Dios muy clara en usar los seres humanos para predicar el Evangelio. En este caso se nota bien clarito de que Dios nos ha encomendado esa tarea a los seres humanos. Si no, podría haberlo hecho el ángel tranquilamente. Por lo menos eso es algunas cosas que destaco de este pasaje. Bueno, yo creo que
Dios le ha dado el privilegio al hombre de predicar el Evangelio. La única vez que aparecen los ángeles predicándole el nacimiento de Jesús son a los pastores que estaban allá cuando nace Jesús en la zona de Belén, que fueron por primera vez los ángeles que le hablan y después nunca más, porque la predicación del Evangelio no se le ha dado la posibilidad a los ángeles, sino el privilegio a todos nosotros, que es lo que estamos haciendo a través de este programa Charlando en Familia. Pero bueno, ya se nos fue el tiempo, vamos a ir a la segunda parte, vamos a hacer un corte musical, no se lo pierdan, y en la segunda parte seguimos con este programa Charlando en Familia. Charlando en Familia. Y alza tus manos hacia el cielo y adora a Dios tu Creador, porque su espíritu se siente y quiere darte una bendición. Cuidarte más y más. Estamos en la iglesia que debe de marchar, uniendo nuestras fuerzas en Cristo con su paz. Y estamos en la iglesia que debe de marchar, uniendo nuestras manos, la cruz como señal. Y alza tus manos hacia el cielo y adora a Dios tu Creador, porque su espíritu se siente y Él quiere darte una bendición. Toma la mano de tu hermano y alaba a Dios tu Creador, porque sus alas nos rodean y quieren cuidarte más y más. Estamos en la iglesia que debe de marchar, uniendo nuestras fuerzas en Cristo con su paz. Estamos en la iglesia que debe de marchar, uniendo nuestras manos, la cruz como señal. Y alza tus manos hacia el cielo y toma la mano de tu hermano. Y alza tus manos hacia el cielo y toma la mano de tu hermano. Y alza tus manos hacia el cielo y toma la mano de tu hermano. Charlando en Familia. Y aquí estamos en la segunda parte de este programa Charlando en Familia, desarrollando el libro de los Hechos en el capítulo 10, donde hay dos personajes centrales, uno es Cornelio y otro es Pedro, pero también es importante aquellas personas que no obtienen los nombres, que son los enviados de Cesarea a ir hasta Jope, porque el ángel le había transmitido a Cornelio que había un hombre llamado Simón Pedro, que estaba en la casa de un Simón curtidor en Jope, que él le iba a explicar claramente las cosas. Y aquí estamos compartiendo que el privilegio de predicar el Evangelio se lo dio al ser humano y no a los ángeles. Solamente una intervención cuando aparece ahí a los ángeles, habíamos hablado, en el día de Belén cuando nació Jesús. Pero después de más, siempre fueron los hombres que predicaron el Evangelio. Y entonces Pedro ve
esta visión y al mismo tiempo lo compara con los tres, que para él era inmundo ir con ellos y llegar a un lugar donde había un hombre, un centurión romano, en la ciudad de Cesarea, lo cual Cesarea era el centro de operaciones de Roma. Recordemos, Herodes había construido todo un puerto extraordinario en Cesarea, y ese puerto le ganó la fama para que después lo nombraran rey de Herodes. Entonces, en ese lugar, era un lugar que era bien pagano y donde se asentaba la primera base del ejército, podríamos decir, la sede militar de Roma. Y de ese lugar, ahora Pedro tiene que ir a ese lugar a explicarle a un tal Cornelio, acompañado de 3 gentiles. Por supuesto se cubrió. Él se llevó a algún compañero más porque dijo, solo no voy, para que sean testigos de lo que pasa. Y eso está muy bueno, porque si hubiera venido solamente Pedro contando lo que pasó con gentiles, quizás no le hubieran creído, pero como fueron con testigos que estaban con él, ellos podían atestiguar lo que pasó. Y ahora vamos a entrar a lo que pasó. Porque él llega, dice en el capítulo 10, que miren qué importante lo que hizo este hombre. Cornelio convocó a parientes y amigos íntimos. O sea, él estaba tan ansioso de todo esto que dijo, mira, le dijo a la gente, va a venir un tal Simón que nos va a traer la respuesta de lo que me dijo un ángel. Entonces, él llamó amigos y familiares que estaban viviendo ahí. Probablemente habían otros familiares que habían venido con el ejército romano. Y qué bueno que es la actitud para copiar de una persona que no era un creyente, que sí creía en la existencia de un Dios, pero que llama a sus amigos y llama a sus familiares para que escuchen a este Pedro que nunca había escuchado de él, pero que sí el ángel le había dicho que le iba a traer las respuestas de un conocimiento directo con Dios. Y yo creo que este Cornelio es un ejemplo grande, que después lo repite también, bueno, antes lo había repetido Mateo, que invita a todos los publicanos cuando conoce a Jesús. También lo hace aquel hombre bajito, que estaba subido arriba de un sicomoro, que junta a todos sus amigos recaudadores de impuestos para que escuchen a Jesús. A mí me encanta esa gente que dice, abro las puertas de mi casa para que vengan a escuchar de Jesús. Y yo creo que en este tiempo es muy importante los hogares que se abren para escuchar de Jesús. Yo no sé, Rodrigo, porque muchas de las veces que hemos abierto congregaciones, iglesias, templos, siempre comenzamos en casas. Vos por lo menos tenés la misma experiencia que hemos tenido nosotros. He tenido de todas las experiencias, pero muchas veces comenzamos en hogares. Y de verdad el hogar es como un lugar muy especial. Una de las cosas que también reflexionaba en esta escritura, y ya le doy a Pablo para que también ponga sus comentarios, es que la Biblia dice que estas personas entre ir y volver tardaron 4 días. 4 días. O sea que es un tiempo considerable, es un tiempo que vos fijate que hoy creo que en 4 días vos te das la vuelta al mundo. En un avión te das la vuelta al mundo. Entonces, vos fíjate cuánto ellos se esforzaron para recibir la palabra de Dios. Y es uno de los hechos que marca un antes y un después en la iglesia cristiana. Porque en definitiva este hecho es la universalización de la iglesia. Es el quiebre total de la iglesia solo judío para abrirse a una iglesia donde ya no importa qué color de raza tenés, qué idioma hablas, cuáles son tus nacionalidades, sino que ahora lo que importa es un reino nuevo en donde Jesús es el rey y cada uno toma sus leyes en su corazón y las aplica a su vida. Entonces, por eso es que la Biblia se toma muchos detalles en este capítulo 10, en dar muchas descripciones, nombres y todo eso, que en otros hechos no da tanto detalle porque marcó un antes y un después. No sé qué pensás, Pablo. Bueno, para empezar, es un pasaje tremendo porque marca la primera vez que se derrama el Espíritu Santo sobre los gentiles
y queda asombrado hasta el mismo Pedro, que dice, aún sobre los gentiles es derramado el Espíritu Santo. O sea, es un antes y un después, ¿verdad? Y en cuanto a eso también, yo creo que, no recuerdo bien ahora, pero casi todas las iglesias que he abierto fueron abiertas en casas. Incluso la última la abrimos acá mismo en mi casa. Y llegó a haber gente hasta en el fondo. O sea, se llenó la casa a tal punto que una hermana dijo, vamos a empezar a levantar una ofrenda para pro templo, para buscar un local para abrirlo, ¿verdad? Que terminamos haciendo eso al final y abrimos la iglesia. Después en el barrio Maracaná había una hermana que abría las puertas, una hermana muy querida, que abría las puertas y se juntaban 80 personas en las reuniones. Gente que quedaba en el fondo, gente que quedaba en el patio, en la entrada de la casa. Impresionante. Después en Civil Silabollada, una hermana prestó un galpón que tenía, y en ese galpón se llegaron a reunir de lunes a lunes 120 personas. Todos los días, 120 personas, a tal punto que llegó el invierno y hubieron días de lluvia en los cuales la gente estaba en la calle con paraguas. Era impresionante. Después otra hermana abrió también en la misma zona también, y bueno, quedó gente en la calle, en la calle de su casa, y tuvimos que terminar abriendo una iglesia en plena calle Civil, que abrimos 2 iglesias allí en la calle Civil. Y en Canelones lo mismo, y en Santa Lucía lo mismo. O sea, pasaron una cantidad de cosas así en las cuales Dios se movió de una forma tremenda. Y yo creo que Dios se sigue moviendo de la misma manera, ¿verdad? Hoy ya el Espíritu Santo es derramado sobre los gentiles en la gran mayoría, ¿verdad? El Espíritu Santo, no sé, creo que hay una minoría hoy en día de judíos puros que se han convertido o completado como judíos, se han convertido al cristianismo, ¿verdad? Y son, creo que, una minoría en el mundo entero, ¿verdad? Hoy los llamados cristianos somos mayoría, ¿verdad? La palabra de Dios dice también, a los suyos vino, y los suyos no le creyeron, ¿verdad? O sea, Jesucristo había venido a los suyos, a los judíos, y los judíos lo desecharon, ¿verdad? Entonces tomé un pueblo para mí que no era pueblo, que somos nosotros, ¿verdad? Y fuimos injertados en el árbol, como parte del pueblo de Dios. Y hoy en día vamos a ver cosas fuertes en este tiempo, en este último tiempo. Vamos a ver mucha gente convertida al Evangelio, convertida a Jesucristo, con sus vidas transformadas, con sus vidas cambiadas. Muchas van a ver de rebotes programas, porque hoy entras en Facebook, por ejemplo, y está lleno, hay una cantidad de gente predicando a través de las redes, ¿verdad? Yo me acuerdo que eso hace años no pasaba. Era muy raro ver algo así. Hoy en día es muy común. Entonces, mucha gente de rebote, Dios va a usar esos rebotes, creo yo, para que mucha gente sea cambiada y transformada por el poder de Dios. Dios hace milagros a través de donde sea, a través de un mensaje a través de Facebook, a través de un mensaje a través de la televisión. Yo lo experimenté en carne propia y puedo decir, Dios hizo un milagro en mi vida. Bueno, en primer lugar, cuando Dios me salvó, fue a través de un espacio radial, ¿verdad? Estaba prendida la radio, yo no la pude apagar porque era lo que hacía,
mi madre me dejaba la radio prendida con prédicas, y la persona que estaba predicando el pasaje de Lucas 4, donde dice Jesucristo vino a darle libertad a los cautivos, ¿verdad? Y la persona decía, vos que estás cautivo por las adicciones, vos que estás cautivo por los vicios, Jesucristo te hace libre en este momento. Y bueno, fue lo que pasó en mi vida. Yo a veces escuchaba programas radiales y decía, el que estaba predicando decía, vos que en este momento estás fumando, vos que en este momento te estás por drogar. Y yo decía, pero ¿por dónde me está mirando esta persona? Era muy loco lo que me pasaba, pero realmente viví eso, experimenté eso, y sé que Dios puede hacerlo. Sé que Dios puede hacer un milagro en la vida de los que están escuchando en este momento. Nos trasladamos al capítulo 10 y vemos la actitud que tuvo Cornelio. Me imagino yo que Cornelio, que no sabía mucho sobre cuestiones espirituales, si un ángel le dice que vaya a buscar a Simón y Simón se aparece en la casa, la actitud de Cornelio, que era un hombre del ejército, que es del ejército de los que está dominando, se postró a los pies de Pedro. Y qué buena la actitud de Pedro, le dijo, no, pará, yo soy un hombre como vos, levantate. Te digo esto porque hay mucha gente que ha endiosado a líderes religiosos. Y voy a poner un ejemplo muy claro de nuestros queridos vecinos que tienen un papa argentino, Francisco. Y recuerdo que cuando a él lo ungieron como papa, al poquito tiempo hubo una delegación que lo conocían, de líderes pastores, se fueron a Roma y se pusieron de rodillas y le besaron la mano al papa. Yo ese tipo de cosas, leyendo la Biblia, no la puedo entender. Porque le digo, por más sea un predicador de una fama grande, que tenga una congregación grande, que sea una persona usado grandemente por Dios en milagros, ninguno de nosotros nos vamos a postrar delante de esa persona. Sí lo vamos a tratar con mucho respeto, ¿no? Un honor conocerlo, bárbaro. Pero jamás tenemos que postrarnos, y va más allá todavía Jesús. Jesús da un consejo y le dicen, no digan a nadie Padre, sino el Padre que está en los cielos. Hasta eso, hasta a veces hasta los títulos. En un tiempo que vivimos, como decía mi querido amigo David Cabracubrí, está todo, está a veces mucho en la iglesia llena de titulosis, que es una enfermedad que ha llegado, una pandemia de titulosis ha venido. Pero lo cierto es que Pedro, qué buena la actitud, le dijo, levantate, soy un hombre como vos. O sea, él no hizo diferencia de decir, para que yo soy judío, vos sos un gentil. Tampoco podría haber, levantate y ojo que para que yo soy un judío, vos sos un gentil, vos sos un goy. No. Lo trató de igual a igual. Y entonces, la gente que está reunida ahí, lo estaban esperando para que escuchar qué era lo que le tenía que decir Pedro. Y a esa altura Pedro tenía solamente un discurso. Él, como Pablo, voy a predicar a Cristo y a este crucificado, que resucitó de los muertos, que a los arrepentidos Él los recibe como Salvador, el que lo recibe. Bueno, le dio el mensaje del Evangelio. Y entonces, probablemente Pedro iba preparado para dar una larguísima charla. Pero la charla duró poco. Cuando empezó a hablar de Jesucristo, el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban ahí, y la misma experiencia que Pedro había tenido en Pentecostés, lo recibieron los gentiles en la casa de Cornelio. Es la primera experiencia de gentiles recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Y yo creo que ahí se terminaron las palabras. Le dijo Pedro, no, pará. Acá se terminó. Ya el Espíritu Santo, ya escucharon que Jesús es el Salvador, no hay otra cosa más. Y yo me imagino los que iban con ellos, estarían con los ojos ahí abiertos, porque dijeron, mirá, lo mismo que nos pasó a nosotros, le está pasando a los gentiles, quiere decir que Dios no hace acepción de personas. Y yo creo que este es un mensaje extraordinario,
porque lo que pasó ahí en Cesarea marcó la historia de cómo el Evangelio comienza ahora a llegar en el mismo tierra de Israel a los gentiles. Y por eso, Rodrigo, te quiero dar también una participación sobre este tema, porque para mí es importantísimo la llenura del Espíritu Santo que cayó sobre ellos y cortó el mensaje de Pedro, porque si no Pedro seguía, capaz que como Pablo, hasta altas horas explicando todo. Y hay veces que no basta mucho con explicar las cosas, sino el poder del Espíritu Santo. A mí me gusta lo que dice el versículo 47, porque es una pregunta que se replantea Pedro que es muy interesante de analizar. Dice, ¿hay algún impedimento para que no sean bautizados en aguas en estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? ¿Sabes qué me hace reflexionar esa pregunta? Es que en realidad pienso que ellos no lo querían bautizar. Como no eran judíos, decía, no los vamos a bautizar. Refleja esa pregunta. En su mente, por más que Jesús les había dicho, ustedes vayan, hagan discípulos y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tal estructura mental tenían en su cabeza que les impedía pensar que un gentil pudiera ser bautizado. O sea, porque la pregunta es clara, esto es como la respuesta. Yo me imagino que en ese camino, que si vos decís que son 50 kilómetros, deberían ser 10 horas caminando, más o menos, por ahí es lo que es 5 kilómetros, creo que es lo que camina un ser humano por hora, más o menos. Por hora, sí, yo lo calculé así también. Entonces, cuando vos mirás eso, decís, en esas 10 horas, Pedro dijo, llegó esta gente, no son judíos, ¿y ahora qué hago? ¿Los bautizo? ¿No los bautizo? ¿Qué voy a...? Era un dilema interno para él también, porque él había tenido una visión de Dios que le estaba rompiendo sus estructuras mentales, sus paradigmas, en los cuales él decía, yo no me puedo juntar, además lo primero que aclara en el discurso de él, tal era su complejo y tal era su situación, que lo primero que aclara es, ustedes saben que para un judío estar en una casa gentil es abominable. O sea, como diciendo, no sé qué hago acá, no sé qué hago acá. Ahora, si eso era el bautismo, no estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo, hablo del bautismo en aguas, el sumergirse completamente en agua, era un dilema que en el camino me imagino que con los que acompañaban decía, ¿y ahora cómo seguimos con esto? ¿Los bautizamos, no los bautizamos? ¿Pasan a ser nuestros hermanos? ¿No? ¿Algo Dios tiene porque el ángel me mandó? ¿Son todas las cosas? Si no, no estaría acá. Ese tipo de diálogos que en la Biblia no los dice, pero en 10 horas, ¿cuánto hablas con una persona? Además lo habían acompañado personas que eran de su confianza, si no, no los hubiera llevado. Entonces, que el Espíritu Santo sea derramado sobre ellos, como lo dije anteriormente, es la universalización, pero también es la rotura de los paradigmas internos que hay en la iglesia. Y hoy tal vez nosotros no nos cuestionamos si tenemos que bautizar a un chino, a un árabe, a un etíope o a un brasilero. Si te dice me quiero bautizar, lo bautizamos. No tenemos esos complejos, ¿no? No hay una pregunta que nos replantee. Y de verdad, esto nos lleva a analizar todo lo que significa el bautismo, ¿sí? Porque a través de la historia vos ves el bautismo y, por ejemplo, a mí me acuerdo mucho de la historia de Constantino, que él esperó hasta los últimos momentos de su vida para bautizarse. Eso narra la historia, por más que fue uno de los que introdujo en el Imperio Romano el cristianismo. Entonces, cuando vos analizás hoy, ¿estamos bautizando a toda persona o también tenemos nuestros complejos, tenemos nuestras historias? ¿Sí? Porque esto es un tema, hoy por hoy el tema de bautismo. ¿A quién bautizamos? ¿A este sí, a este no? Muchas veces me encuentro con personas que me han dicho, en una iglesia no me quisieron bautizar por mi condición. Me ha pasado. Entonces vos decís, ¿lo bautizo? ¿No lo bautizo? ¿Entendés? Es un tema complejo y cuando vos lo mirás a Pedro se le venía todo eso en la cabeza. ¿Qué van a recordar? Que en la iglesia básicamente hasta ese momento la gran mayoría era judíos. O sea, ¿qué van a decir mis hermanos? De hecho,
Si vos mirás después el gran conflicto que hubo en la iglesia primitiva era, ¿qué hacemos con los gentiles? Que cada vez eran más numerosos, que superaban a los judíos, y ahora ¿qué hacemos? ¿Los judaizamos o hacemos algo diferente? De hecho, el primer concilio es donde se juntan, era porque había un problema de ¿los circuncidamos o no los circuncidamos? Esos eran los pleitos de la iglesia primitiva, y entonces la aparición del Espíritu Santo le da la tranquilidad a Pedro y decir, bueno, muchachos, si ustedes están viendo lo mismo que yo, acá está Dios en el asunto y no importa lo que digan los demás, vamos a hacerlo. Pero es quebrar definitivamente ese pensamiento de que cristianismo es la continuación exacta del judaísmo con Jesús. Pablo se encarga muchísimo en sus escritos en decir exactamente, no, tomalo como sea, ni adaptemos al mensaje de salvación de la gracia, adaptemos el mensaje a lo que Dios quiere hacer. Por eso creo que es un pasaje muy interesante, porque además hay otro tema que está medio implícito ahí, calladito en la boca, pero cuando vos mirás el final, dice, y mandó bautizarlos, y no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice simplemente en el nombre del Señor Jesús. Y con esto también es otro gran tema que podríamos tener un debate de programas enteros sobre qué tenemos que bautizar. Así que bueno, ya te digo, con 2 pedacitos que te mostré, cuántos debates hay hoy en la iglesia actual. Mira, Rodrigo, creo que vamos a aprovechar y vamos a cargar un tema del bautismo un día de estos, en este programa Charlando en Familia que tocamos. Fíjate que tenemos cerca de casi 250 programas en el año, así que vamos a tocar ese tema de bautismo porque yo voy a también meter el dedo en el ventilador. Bueno, pero hay mucha gente que está escuchando este mensaje y le vamos a dejar a Pablo, porque hay gente que quizás, como Cornelio, quiera recibir a Jesús como Salvador, que están escuchando este programa a través de esta emisora y a través de Facebook y a través de YouTube, y si pudiera entregar su vida a Cristo. Pablo, hace una oración para que la gente que está escuchando, que aún no recibió a Jesucristo, pueda recibir a Jesucristo como Salvador. ¿Cómo no? Vamos a invitarte a hacer una oración, a que la repitas con nosotros y que le abras tu corazón a Jesucristo, que es el único camino, la única verdad y la única vida. No hay otro camino a la salvación. Así que esta es la invitación que te hacemos hoy, es una invitación, no es una imposición, ¿verdad? Porque es Jesús el que te está haciendo la invitación. Así que repetí con nosotros, Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, a pedirte perdón por mis pecados, a pedirte que me limpies con tu sangre preciosa. Te abro las puertas de mi corazón y te acepto como mi Señor y como mi Salvador personal. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Desde ahora en adelante, salvo para gloria de Dios Padre. Y amén. Amén. Instrucciones. Congregate ahora que comienza el viernes las reuniones, busca una congregación. El próximo paso es bautizarte, pero antes de eso conseguite, si no tenés una Biblia, y comenzá leyendo el Nuevo Testamento, la vida de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No sé si Rodrigo da el tiempo para las informaciones. Creo que queda un minutito nomás, pero por lo menos, un minutito, ¿cómo nos pueden rápido, ayudar? Aquiles. Rápido, Bueno, Aquiles. Bien. Entonces, rapidito, les digo a la audiencia de que este viernes tenemos reunión de oración en Lorenzo Carnelli, 10:70 a las 19 horas. El sábado a las 17 horas con Santa Cena. Y el domingo a las 20:30 también con Santa Cena. Y también tenemos el sábado a Rodrigo de Castro en Pinamar, calle 24, Solar 14, Solar 30, a las 17 horas. Domingo también tenemos a Rodrigo de Castro en La Paloma, 20:10 a las 11 de la mañana. También tenemos el sábado a Rod de Telechea, en 8 de octubre, 2767 a las 18 horas. Y también te digo, ya que estamos,
llamanos al 097-974868 o al 2443-26. También te decimos que si querés colaborar con el programa, andate a Vitarnet y depositá en la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Y mañana a estas mismas horas, Charlando en familia. ya. Charlando en familia.